El día sábado Sí. logré introducir dentro del paquete de cigarrillos del consultor estrella Santiago Caputo Ajá. un pequeño micrófono para Bien. escuchar todo lo que hablaba el consultor estrella de Javier Milei con el presidente y con Karina Milei el fin de semana a propósito de los últimos meses de gobierno. O sea, la mesa chica. Chiquísima. La Nuestro mesa más agente chiquitita. Pillman estuvo en la mesa chica, en la mesa ratona del poder. Sí. Sí, el micrófono en un momento se corta porque se ve que se puso a fumar y prendió fuego el chip, pero mientras duró pude escuchar parte de la conversación que Bien. tenía el presidente, su hermana Karina Milei, secretaria general de la presidencia, y Santiago Caputo. Atente a esto. Hicieron un balance, por supuesto, de la gestión, de los primeros 100 días, y estuvieron mirando 3 encuestas. Una, vamos a decir los nombres, una de Opina Argentina, otra de la consultora Casa 3 y otra de CB Consultores, que trabaja mucho en el conurbano bonaerense con intendentes, etcétera, que es parte del electorado nuevo, novedoso para el presidente libertario, sobre todo el año pasado, ¿no? En promedio, el estudio que presentó Santiago Caputo daba que casi 50%, 48% según el promedio de las 3 encuestas, veía ese futuro, se veía mejor, a pesar de que 7 de cada 10 efectivamente estaba peor en lo económico. Es decir, estos 3 meses, los encuestados, según las encuestas que tiene el gobierno, están peor en lo económico, pero efectivamente se ven mejor. O sea, hay una expectativa a futuro. Por supuesto, la comparación siempre es con noviembre del 23 y diciembre del 23, ¿no? Con Claro, el comienzo claro. del gobierno. Con lo cual, una de las cuestiones que estuvieron charlando en estos días el presidente con su mesa más chica fueron 2 centrales. La primera, están seguros que hay una comprensión del ajuste por parte de la sociedad, algo que no había tenido Macri en el año 2016, cuando empezó con el alza de tarifas y el ajuste en la administración pública. Y por eso también gran parte de la decisión de postergar todos los aumentos en los servicios públicos es intentar ganar tiempo para ver si baja sostenidamente la inflación y ver si esta comprensión del ajuste dura un tiempo más. Por supuesto, no tiene la respuesta Santiago Caputo, ni tampoco el presidente, de cuánto tiempo la gente va a aguantar los aumentos y la inflación alta, pero sí están viendo ese escenario de que por ahora el ajuste sigue teniendo una buena repercusión en gran parte del electorado. Dicho esto... Bueno, interesante, ¿no? Y además me parece que es, obviamente que con las reservas que nos tomamos todos respecto Sí. a las encuestas, me parece que es lo que uno percibe, palpa en la calle, ¿no? Una situación de mucha angustia por el presente, pero cierta esperanza que antes no había. Antes el futuro era negro. Sí. Ahora hay un posible futuro. 100%. Eso es lo que están mirando en Olivos, porque fue el fin de semana una de las reuniones, y lo que están mirando en la Casa Rosada. Dicho esto, el presidente sigue creyendo que vienen 2 meses malos, que en marzo y abril no van a tener buenos índices económicos, a pesar de que el ministro de Economía, Luis Caputo, le marca que puede haber un descenso marcado de la inflación, acercándose a un dígito hacia mayo, y está... no podría decir preocupado, pero sí está muy atento el presidente a la idea de que en estos 2 meses una parte de la oposición se va a encargar, y lo pongo en palabra del presidente, de destruir al gobierno, de hacer todo el daño posible. Eso es lo que cree el jefe de Estado. Y en ese marco, en las charlas privadas que ha tenido en los últimos días, decidió dividir a la casta política, a la clase política, en 3 grandes bloques. Creo que hemos hablado varias veces de que la política ahora hay que empezar a pensarla más por bloques, más que por situaciones individuales o inclusive partidos, porque está todo muy atravesado, ¿no? El peronismo sufre cierta fractura, el radicalismo sufre cierta fractura, hasta el mismo PRO hay actores más a favor de Milei, la mayoría, pero hay un sector que no. El presidente divide en 3. El primero lo llama los orcos, y acá habla de la oposición más dura, el peronismo kirchnerista y la izquierda, que cualquier cosa que haga se la van a rechazar, no importa si es beneficiosa para las mayorías o no, se la van a rechazar. Y lo llama los orcos. En el segundo grupo es muy duro, y lo llaman los mentirosos, aquellos que, según el presidente, declaman estar a favor del cambio, pero después son funcionales a la oposición más dura. Y acá coloca algunos radicales, Martín Lustó fue el ejemplo más claro, pero coloca también a otros senadores radicales que votaron en contra, como Pablo Blanco, el senador de Tierra del Fuego, algunos radicales
también vinculados a la ciudad de Buenos Aires, una serie de Emiliano Jacobiti, que es un dirigente muy importante, coloca ahí a la coalición cívica, en un ratito vamos a explicar específicamente por qué, y algunos diputados del interior que responden a gobernadores que fueron y vinieron, ¿no? Yarzora de Córdoba, Pastalocua de Misiones, Gustavo Sáenz de Salta. Y el tercer grupo, sí lo habla de aquellos que están con la fuerza del cielo, y ahí coloca, por supuesto, el propio grupo de libertarios y a la gran mayoría del PRO como aliados casi permanentes de su gobierno. Uh-huh. Para terminar este concepto, ¿por qué marqué la coalición cívica específicamente? Porque por estas horas hay un debate interno muy grande en la Casa Rosada sobre qué hacer con la movilidad jubilatoria. Básicamente una cuestión técnica, si sacarlo por decreto o seguir con una ley al Congreso. La coalición cívica fue el bloque, en realidad su bloque, porque está dentro del bloque de Miguel Pichetto, que cuando se discutió la ley ómnibus detona la posibilidad de aprobar en la ley ómnibus una movilidad jubilatoria que va a ser muy parecida a la que hoy está proponiendo el gobierno, que es básicamente el índice de inflación, el IPC, el índice de precio consumidor, más, propone el gobierno ahora, 10 puntos de recomposición por lo que es para atrás, ¿no? Hay licuadora ahí, pero por lo menos es cierto nivel de recomposición. La coalición cívica, en especial el diputado Manuel López, que es el que llevó a cargo esto, es el que detona en ese momento la discusión al interior de la ley ómnibus, en medio de esa tensión, es el que liquida, o sea, el que entra en una discusión interna entre los bloques dialoguistas para no poder aprobar esa movilidad jubilatoria. En definitiva, Tato, a ver, hoy el gobierno se divide entre sacar un DNU con la nueva fórmula, en esto es a favor, por ejemplo, del ministro del Interior Guillermo Francos, el jefe de gabinete Nicolás Pose, a pesar de que el presidente había dicho ayer de que prefería una ley del Congreso que no se haga por decreto como hizo Alberto Fernández, sino que se haga por ley como había hecho Mauricio Macri a fines del 2017. En esto está el gobierno mayormente abocado, ¿no? Ahora, ¿esto es una discusión técnica sobre qué conviene hacer o es una discusión para ganar tiempo? Para ganar tiempo y seguir ahorrando con los jubilados, ¿no? Bueno, sí, claramente tiene que ver con la licuadora, pero es cierto que el presidente, si fuese por él, no sacaría un decreto, porque cree que además el decreto eventualmente podría ser volteado por la ley del Congreso, y estaba más por la idea de ir a una ley. Lo que pasa es que una de las cosas que le planteó el ministro del Interior, que está en contacto con todos los bloques y viene recibiendo los bloques dialoguistas, es que hoy los votos para modificar la ley jubilatoria no están, y que la propuesta de inflación IPC más 10% todavía no logra convencer a los bloques dialoguistas, sí al PRO, que fue el que más acompañó, de hecho María Eugenia Vidal estuvo trabajando sobre ese tema, con lo cual ahí te diría, sí, Tato, hay un poco y un poco, ¿no? En lo de ganar tiempo te diría que ya viene ganando tiempo, porcentaje muy alto del ajuste que está en base a esta nueva actualización de los jubilados, pero ahí hay una discusión, te diría también técnica, de qué hacer con el DNU y si pasar por arriba del Congreso o no, porque ya le pasó al presidente que pasó por arriba del Congreso y no le fue bien después. No, por supuesto, no, eso sin ninguna duda. Escúcheme, agente, la pelea con Lustó. Hoy Lustó hoy tuiteó en contra de Milei ya de manera desenfadada. ¿Por qué lo han elegido a él específicamente? ¿Qué sabe de eso? Claramente es como el enemigo preferido de estos días de los libertarios, ¿no? Bueno, Lustó tiene varios componentes muy interesantes para el discurso, para el relato libertario. En primer lugar, hubo una pelea fáctica y que tiene que ver por poder y por dinero, que tiene que ver con el recorte de las universidades nacionales, en especial a la UBA, donde Lustó con Emiliano Jacobiti son quienes mandan en la UBA. Entonces, ahí te diría que fue el primer corte más importante con Lustó. En segundo lugar, el presidente siempre ha tenido críticas muy duras a los radicales de centro-izquierda, por llamarlo de alguna manera, algo que siempre Lustó intentó representar. Y te diría que, por supuesto, la gota que colmó y que terminó de detonar todo fue la votación de Martín Lustó y de Pablo Blanco de los radicales en el Senado en contra del DNU, algo que hizo romper a los radicales, porque los radicales votaron a favor, o Maximiliano Abad, el presidente del radicalismo bonaerense, votó una abstención. Entonces, te diría que sí, es un discurso que le sienta bien a los libertarios, le sienta bien al presidente criticar al radicalismo más cuando es su presidente, y por supuesto es un enemigo que le sienta bien en cuanto a lo discursivo, ¿no? Claro. Inclusive logra romper el radicalismo esa estrategia, tanto porque los gobernadores quedaron mucho más cerca del presidente, ¿no? Claro.
Agente, primero deseándole que se recupere muy pronto, sabemos que está con nanas. Acá le quiere hablar Mauricio, no sé si Mauricio tiene algo. Mauricio. Buenas noches, agente. ¿Cómo te va, Mauricio? Acaba de cerrar un acuerdo con Patricia Bullrich, se acaba de cerrar el acuerdo, me dijeron. ¿Lo cerraste? Te vi tuiteando hace minutos, ¿no? ¿Está bien informado o no? Más o menos. ¿Cómo más o menos? ¿Por qué? ¿Por qué? Acaba de ofrecerle a Patricia Bullrich la presidencia de la Asamblea, el 50% de la lista de consejo directivo, va a haber un presidente que es un joven diputado nacional llamado Damián Arabia. ¿Por qué me dice que no? No, yo no dije que no. Yo dije nada más que estuviste anticipando la información. Me gustaría, por lo menos, lo pueda decir yo, ¿no? Te dice protagonismo, claro. Claro, me sacás protagonismo. Perdón, querido. Mauricio, Sí, perdón, disculpe, Mauricio, no me di cuenta. Ah, ahora no te diste cuenta. Bueno, tratá de pensarlo antes de tuitearlo. ¿Eh? ¿No le dio lugar a la reta? ¿Qué pasó? Terrible, Mauricio. ¿Cómo? No le dio La ningún reta, lugar- la reta no le no. dio ningún lugar a la reta. A ver, cuéntenos, En el consejo la directivo. reta no tiene ¿Quién es la ningún reta? lugar en el consejo. Horacio Rodríguez Larreta, No, Mauricio. no lo conozco. No. no? La idea de acercarse a mi ley, no lo conozco. No tengo idea. No, él mismo se autoexcluyó, esa es la verdad. Macri está dispuesto a darle un lugar para él o para su gente, y él con la política de ir a un acuerdo con la Libertad Avanza se autoexcluyó, sigue siendo parte del partido, pero se autoexcluyó de lo que va a ser, se va a oficializar en unas horas nada más, en la nueva estructura del partido, por primera vez con el expresidente como titular del partido que fundó en el 2005. ¿no? Pero ¿tiene sentido la sumo Helio, agente, quedarse dentro de un partido que está totalmente yéndose para otro lado? Bueno, él lo que dice, yo no voy a aportar en la cuestión partidaria, pero... ¿Y qué va a aportar en qué? Y bueno, pero sigue en las decisiones del partido, que es lo que se terminó de cerrar, de cocinar en el día de hoy, pero sigue dentro del PRO todavía. María Eugenia Vidal sí, en cambio, ¿eh? Pero María Eugenia está más Vidal alineada con Macri. está apoyando al gobierno de Milei, Sí, por claramente. eso, está bastante más alineada con Mauricio Macri en esto. Sí, en estas horas se está terminando de definir si no iba alguna de las vicepresidencias, porque hay 3 vicepresidencias, no iba para María Eugenia Vidal o para la gente de ella, pero esto se está cerrando ahora en este momento. Pero sí, por lo menos la tensión más grande que era entre Macri y Patricia Bullrich llegó a su fin justo cuando estábamos a punto de salir al aire. Bueno, agente, mande cerrar las persianas, sé que usted no sale de la cama, pero mande cerrar las persianas. Los micrófonos que dejó al aire libre, ya le aviso que